Bueno, entre los años 1990 y 2012, el mundo se unió para firmar y poner en marcha uno de los tratados climáticos más famosos de toda la historia. Ajá, uno de los más importantes, supuestamente. Exacto. O sea, la promesa era monumental. Frenar el calentamiento global, salvar al planeta de una crisis inminente. Pero, ¿cuál fue el resultado real después de todo ese enorme esfuerzo diplomático? Pues las emisiones globales de dióxido de carbono no bajaron. Ni siquiera se mantuvieron estables. De hecho, se dispararon. Totalmente. O sea, crecieron en un 50%, un aumento masivo, justo frente a los ojos de quienes estaban redactando las reglas. Uf, es una cifra que te obliga a replantear, digamos, todo lo que creemos saber sobre la diplomacia internacional. Y bueno, eso es precisamente lo que hace que nuestro análisis de hoy sea tan revelador. Así es. Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Para quienes buscan estar bien informados, ir más allá de los titulares rápidos sin sentirse abrumados, hoy tenemos una misión sumamente interesante. Muy interesante, sí. Vamos a explorar a fondo un documento titulado 1.2-CO2, Huella de carbono en procesos de reducción directa, .docs. Y nuestro objetivo es desmenuzar cómo un acuerdo con intenciones tan nobles, tan buenas, terminó convirtiéndose en lo que este texto describe de manera textual como una fiesta que se salió de control. Esa frase, o sea, lo de una fiesta que se salió de control, creo que marca el tono perfecto. Sí, es buenísima. Porque lo que hace que este documento destaque tanto no es la jerga técnica aburrida, sino la forma en que desnuda toda la ilusión diplomática. Muestra cómo la teoría, que funcionaba perfecto en el papel, pues colisionó de frente con la realidad de la geopolítica. Con el comercio y los intereses nacionales. Ajá, exacto. Pues, a ver, analicemos esto porque el autor utiliza una metáfora central desde el mismísimo inicio que te atrapa de inmediato. Claro, la del abuelo. Sí. En lugar de referirse al protocolo de Kioto como, no sé, un marco legal abstracto, lo personifica. Lo llama el abuelo Kioto. Es una gran imagen. Nos dibuja una figura venerable, llena de buenas intenciones, pero trágicamente ingenua ante un mundo que ya, pues, no comprende en lo absoluto. Y fíjate que lo fascinante aquí es cómo esa figura del abuelo encapsula un error de cálculo que es fundamental. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que representa una institución que cree que la autoridad moral es suficiente para gobernar. O sea, el abuelo impone reglas creyendo que todos en la mesa comparten sus mismos valores y su mismo ritmo de vida, Claro. sin darse cuenta de que el mundo exterior opera bajo incentivos económicos que son feroces y con una necesidad de supervivencia inmediata. Totalmente. Y de hecho, para visualizar por qué este tratado fracasó desde sus cimientos, el texto nos pide observar un contraste que, francamente, roza lo absurdo. Ajá, la escena de las negociaciones. Exacto. Por un lado presenta la imagen de este abuelo Kioto negociando el futuro del planeta en salones con aire acondicionado. O sea, hay que imaginar la escena. Pasillos impecables, diplomáticos dándose la mano. Firmando documentos con plumas finas en un ambiente que está, pues, perfectamente controlado y aislado. Y por el otro lado nos muestra lo que estaba pasando en el mundo real en ese exacto momento. La otra cara de la moneda. Mientras la tinta se secaba en esos salones, el documento señala que China e India estaban encendiendo una nueva central de carbón por semana. Una por semana. ¡Wow! Y es que encender una central de carbón por semana no es, digamos, simplemente apretar un botón y ya. No, para nada. Requiere movilizar industrias enteras, extraer millones de toneladas de mineral, construir infraestructuras masivas, transformar el paisaje por completo. Es enorme. Es el sonido literal de una revolución industrial acelerada. Y el documento resalta esa desconexión total, o sea, la diplomacia burocrática del aire acondicionado, que es lenta, frente a una expansión industrial que avanzaba a una velocidad que el tratado ni siquiera podía procesar. Fíjate que, para mí, es como intentar imponer una dieta estricta a toda la familia desde una habitación cerrada, mientras allá afuera en la cocina todos los demás organizan un banquete de comida rápida espectacular. Tal cual, muy buena analogía. Porque, obvio, los que sí están a dieta se van a frustrar viendo a los demás comer de todo. Y el texto describe las condiciones de esta expansión asiática con 3 frases muy específicas, que son sin cadenas, sin multas, sin vergüenza. Uf, sí.
Y si desglosamos esa descripción, ahí encontramos el origen de todo el colapso. O sea, sin cadenas ilustra el vacío regulatorio. Ajá. Estas economías en desarrollo no tenían restricciones vinculantes bajo el esquema inicial. Y bueno, sin multas significa que el riesgo financiero por emitir carbono era cero. Cero. Nada de castigos. Exacto. Pero la frase más profunda ahí es sin vergüenza. Porque en aquel momento, y bajo el marco de desarrollo de estas naciones, quemar carbón para sacar a millones de personas de la pobreza extrema no era visto como un crimen ambiental. Era casi un deber, ¿no? Totalmente. Era un imperativo moral y económico. O sea, era su turno de industrializarse, tal y como lo habían hecho las potencias occidentales un siglo antes. Claro, el tratado básicamente reconoció que los países desarrollados causaron el problema histórico. Entonces, pues las naciones en desarrollo tenían derecho a crecer sin esas ataduras iniciales. Así es la lógica, sí. Pero la dinámica que esto genera nos lleva al siguiente punto crítico de nuestro análisis. Si hay reglas estrictas para unos y libertad total para otros que están construyendo plantas de carbón cada semana, ¿qué sucede con los países que sí debían cumplir? Empiezan los problemas. Y esto nos lleva directamente a la nación que en ese entonces era la economía más grande del mundo. El documento revela que Estados Unidos, después de haber firmado el protocolo con una mano, prácticamente lo rompió con la otra. Exactamente. Esa firma inicial creó un espejismo de consenso global, ¿sabes? Parecía que todos estaban de acuerdo. Ajá, parecía que el mundo entero estaba alineado. Sin embargo, los mecanismos internos de ratificación y, bueno, los cálculos fríos de costo y beneficio a nivel nacional muy pronto chocaron con la estructura del tratado. Y el autor no se queda solo en generalidades aquí. Cita textualmente las palabras del presidente estadounidense de ese entonces, George W. Bush, en el año 2001, justo cuando explica la retirada de su país. ¿Qué dice la cita? La cita es la siguiente. Esto dañará nuestra economía. Además, China no tiene metas. No firmamos. Esas 3 oraciones son un caso de estudio puro en relaciones internacionales. O sea, no es retórica adornada, no hay discursos bonitos, es pura lógica de Estado. Muy directo. Súper directo. Y es crucial observar esto, siendo estrictamente neutrales, sin emitir juicios de valor sobre los actores, sino analizando la arquitectura del acuerdo en sí. Claro, reportando lo que pasó. Porque la postura estadounidense evidenció un principio que es innegable. Ningún país soberano, sin importar su tamaño, va a aceptar voluntariamente un tratado internacional si percibe que el diseño del mismo amenaza su economía y encima le da ventajas competitivas masivas a sus rivales. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? O sea, lanzo la pregunta. ¿La negativa de establecer metas para China le dio a Estados Unidos la excusa perfecta para proteger su propia economía, revelando una falla de diseño fatal en el protocolo original? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general y la teoría económica, la respuesta apunta a que sí. Fue un fallo de diseño monumental. ¿Por qué? Porque el protocolo intentó resolver un problema ambiental global ignorando las reglas básicas de la competitividad comercial. O sea, piénsalo, si un país industrializado se compromete a reducir drásticamente sus emisiones, el costo de su energía y su manufactura inevitablemente sube. Sus productos se vuelven más caros. Exacto. Y si, al mismo tiempo, un gigante manufacturero como China no tiene esas restricciones y puede usar carbón barato sin límites, el resultado no es una reducción global de emisiones. No, pues simplemente se mudan de país. Exacto. Las fábricas y las emisiones se mudan del país regulado al país no regulado. Es lo que en economía llaman fuga de carbono. Fuga de carbono, claro. Así que la declaración de Bush del 2001 refleja ese miedo enorme al daño económico y el rechazo a participar en un sistema que castigaría su propia industria sin resolver el problema global. Es como una parálisis inducida por el propio formato del acuerdo, ¿no? Pero lo verdaderamente preocupante de esa decisión del 2001 no es solo que un país haya dicho que no. Claro que no. Porque si las reglas no le funcionan al jugador más grande de la mesa, el castillo de naipes empieza a temblar. El documento nos demuestra que esto fue solo la primera pieza de un efecto dominó masivo. Por supuesto. El precedente que se estableció ahí alteró la percepción de todos los demás participantes de inmediato.
abrió la puerta. Ajá. En la diplomacia, cuando la economía líder demuestra que es posible priorizar los intereses nacionales por encima del consenso internacional y sin sufrir consecuencias graves, pues la presión para que otros países mantengan sus compromisos simplemente se evapora. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto ofrece un ejemplo clarísimo de cómo se vio ese éxodo en la práctica unos años más tarde. Nos relata el caso de Canadá. El caso de Canadá es clave. En el año 2011, Canadá se retiró formalmente del protocolo. Y la razón que subraya el documento es casi desconcertante de lo pragmática que es. Sí. Canadá se salió del acuerdo simplemente para no pagar multas. Es un movimiento que te revela la naturaleza tan superficial de la obligatoriedad de este tratado. O sea, al ver que sus emisiones habían aumentado en lugar de disminuir, Ajá. y que las reglas exigían que compraran créditos de carbono o que pagaran penalizaciones económicas súper severas, pues la decisión del Estado fue proteger sus finanzas públicas. Así de fácil. En esos cuartos con aire acondicionado con toda la intención de ser estrictas, ¿verdad? Para asegurar que nadie hiciera trampa. Exacto. En teoría. Pero en el momento en que el castigo por fallar se volvió inminente y, sobre todo, costoso, abandonar el tratado por completo resultó ser una opción perfectamente legal. O sea, las reglas solo aplicaban si el país decidía voluntariamente quedarse a recibir el castigo. Es una locura cuando lo pones así. Totalmente. ¿Qué nos dice eso sobre la arquitectura de este tipo de acuerdos? Nos dice que existe un límite muy duro que se llama soberanía nacional. O sea, el derecho internacional opera en un entorno anárquico. No hay una policía global ni un tribunal con el poder coercitivo de obligar a un país a quedarse en un tratado que ya no le conviene. Nadie los puede forzar. Nadie. Canadá actuó de manera racional dentro de las reglas del juego. Utilizó una cláusula de salida legal para evitar un daño económico. El fallo real no está en la decisión de Canadá, sino en un diseño institucional que asumía que el prestigio de pertenecer al tratado, iba a superar el dolor de las multas. Y evidentemente no fue así. ¡Para nada! Y la desbandada no se detuvo ahí. El documento también añade que, poco tiempo después, Japón y Rusia también abandonaron. Se rehusaron a participar en el segundo periodo de compromisos del acuerdo. Lo cual nos deja con una estructura completamente vaciada, o sea, inútil. Las economías que representaban la mayor parte del crecimiento de las emisiones o nunca entraron o se fueron cuando las matemáticas dejaron de cuadrarles. Lo que nos lleva a una imagen verdaderamente desoladora que plantea el autor. Dice que el abuelo Kioto se quedó solo. Todos los invitados importantes se habían ido de la fiesta. Pobrecito el abuelo. Sí, y el documento menciona que se quedó armado únicamente con, y cito textual, mecanismos de mercado y buenas intenciones, mientras allá afuera la temperatura global seguía subiendo. Ajá. Ahora, hemos mencionado esos famosos mecanismos de mercado, pero creo que valdría la pena entender qué significa eso. ¿A qué se refiere el autor cuando dice que se quedó solo con esto? Es una excelente pregunta para entender el colapso funcional del que estamos hablando. Los mecanismos de mercado fueron, digamos, la gran innovación técnica de Kioto. ¿Ok? En lugar de obligar a todos a reducir emisiones mediante decretos gubernamentales duros, crearon sistemas súper complejos como el comercio de derechos de emisión. Los famosos bonos de carbono. Exacto. La idea era asignarle un costo a la contaminación, permitiendo que los países que reducían emisiones más rápido pudieran vender sus créditos sobrantes a los países que no lograban sus metas. En teoría económica suena brillante. Claro, porque busca la reducción de emisiones donde sea más barato hacerlo. Suena muy lógico en el papel. O sea, si a un país le cuesta mucho esfuerzo reducir emisiones, pues simplemente le paga a otro que puede hacerlo más barato. Todos ganan y el planeta respira. Exactamente, en el papel. Pero hay un requisito que es indispensable para que cualquier mercado funcione. ¿Cuáles? Escasez. Y sobre todo participantes que acaten las reglas. Cuando los mayores emisores no están sujetos al límite de emisiones y cuando los que sí están sujetos simplemente abandonan el mercado porque el costo es muy alto, pues la escasez desaparece. El valor de los créditos se va al piso. Se desploma por completo. El mercado colapsa. Por eso la gran ironía de que se quedó solo con mecanismos de mercado y buenas intenciones. O sea, un mercado no puede operar basado solo en la buena voluntad. Necesita reglas inquebrantables. Y sanciones reales. Exacto.
Al final el tratado se volvió una maquinaria súper compleja operando en el vacío total. Y las consecuencias de operar en ese vacío no fueron simplemente que el tratado quedara en el olvido diplomático. O sea, la realidad física del planeta no perdona los errores de diseño institucional. La física no sabe de diplomacia. Exactamente. Y aquí es donde el documento nos da un golpe de realidad irrefutable. Nos presenta las matemáticas del fracaso. Uf, los números fríos. Todo este proceso, las salidas estratégicas, las ausencias, el boom del carbón en Asia sin ninguna restricción, todo convergió en un resultado que es 100% cuantificable entre 1992 y 2012. Precisamente el periodo en el que se suponía que el protocolo iba a curar la herida del clima. Así es. Y la cifra es contundente. Durante esas 2 décadas clave, las emisiones globales de dióxido de carbono no se redujeron, aumentaron un 50%. Es un número que de verdad te pone todo en perspectiva. O sea, si el objetivo era apagar el incendio, la realidad es que el fuego creció a la mitad de su tamaño original mientras los bomberos estaban discutiendo en la banqueta sobre quién debía pagar el recibo del agua. Ajá, sí, es una locura. Pero ese 50% es, a fin de cuentas, la validación matemática de todo lo que venimos discutiendo. O sea, es el veredicto final sobre la efectividad del acuerdo. Totalmente. Demuestra que la atmósfera no responde a firmas elegantes ni a promesas en tratados. Responde únicamente a las toneladas de gases que se emiten. A los hechos. Ajá. Ese aumento es el resultado directo de la realidad industrial en el terreno, la expansión de carbón en Asia, el rechazo de las potencias norteamericanas por sus miedos comerciales, la fuga de Canadá, de Japón, de Rusia. O sea, el acuerdo simplemente fue incapaz de alterar un modelo económico que está adicto a los combustibles fósiles. Y el autor cierra su análisis con una metáfora que, al menos visualmente, a mí me parece devastadora. Después de mostrar este tremendo aumento del 50%, concluye diciendo, el abuelo había puesto una venda en una hemorragia. ¡Qué barbaridad! Esa analogía médica creo que eleva por completo nuestra comprensión del problema. Describe a la perfección la futilidad de toda esta respuesta. Porque, a ver, cuando hay una hemorragia sistémica, cuando una arteria principal está comprometida, poner una simple vendita superficial es probablemente la peor respuesta posible, ¿no? Sí, por supuesto. No solo es ineficaz frente al tamaño del trauma, sino que le da una falsa sensación a todos los que están en la sala de que el paciente está recibiendo tratamiento médico real. Te engañas a ti mismo. O sea, es como estar ahí, acomodando la bendita con mucho cuidado, asegurándose de que quede recta y bonita, mientras el paciente pierde signos vitales a una velocidad que da miedo. Y esa es justamente la advertencia más severa que nos deja este documento. El protocolo de Kioto actúa exactamente como esa venda. Ajá. Permitió que la comunidad internacional sintiera que estaba haciendo algo útil, ¿no? Generando conferencias enormes, reportes carísimos, mecanismos súper complejos. Mucho ruido y pocas nueces. Frente al daño económico, nunca trató la causa real del problema. La herida seguía abierta. La hemorragia, que es impulsada por la sed mundial de energía barata, continuó saliendo a raudales, y el resultado directo es ese trágico aumento del 50% en las emisiones. Al dar un paso atrás y observar toda esta información en conjunto, la verdad es notable cómo un texto tan corto logra desarmar años y años de narrativa oficial diplomática. Sí, lo hace magistralmente. Hicimos un repaso rápido pero enérgico, ¿no? Vimos el contraste surrealista entre las negociaciones cerradas en salas frías y el ruido del carbón alimentando a Asia. Ajá. Examinamos cómo las superpotencias, por puro instinto de protección de su economía nacional, abandonaron sus compromisos. Y vimos cómo esto vació los complejos mecanismos del tratado, dejándolo como una simple venda inútil frente a un aumento del 50%. Y para quienes nos escuchan y buscan entender estos fenómenos climáticos a fondo, creo que la lección más grande es aprender a separar el simbolismo diplomático de lo que realmente tiene un efecto estructural. Fundamental. O sea, los grandes tratados a menudo nos venden una imagen de control que no existe. Documentos como este demuestran que, si no hay una alineación real con los intereses económicos de los países, esos acuerdos están destinados a romperse. No se puede legislar en contra de la gravedad económica sin un mecanismo realista. Nos muestra que el verdadero campo de batalla nunca estuvo en las páginas del tratado, sino en la economía interna de cada país involucrado.
Exactamente. Y esto nos deja con una reflexión final muy provocativa para quienes nos escuchan hoy. O sea, un desafío monumental que surge de todo esto. A ver, dinos. Si la historia nos demuestra, con este tremendo aumento de emisiones, que un modelo basado puramente en buenas intenciones, en mercados frágiles y multas opcionales es solo una venda en una hemorragia, Ajá. entonces, ¿cómo se diseña un torniquete real? O sea, ¿qué tipo de mecanismo global completamente diferente al del Acuerdo Kioto se requeriría para obligar a naciones soberanas a detener la hemorragia de emisiones, sin que abandonen el acuerdo en el instante en que su economía se ve amenazada? Qué gran pregunta. Esa es la encrucijada que va a definir nuestro futuro. Porque mientras no se encuentre la respuesta a ese inmenso rompecabezas geopolítico, pues seguiremos ajustando benditas en habitaciones cerradas, mientras la fiesta fuera de control continúa allá afuera.